Los patrones de creación tienen que ver como objetivo separar un sistema de cómo se crean, componen y representan sus objetos. Aumentan la flexibilidad del sistema en términos de qué, quién, cómo y cuándo crear los objetos, de los cuales hablaremos acerca del constructor y del prototipo. Builder Constructor es un patrón de diseño creativo que le permite construir objetos complejos paso a paso. El patrón le permite producir diferentes tipos y representaciones de un objeto utilizando el mismo código de construcción. ¿Cuál es la intención del constructor? 1. Separar la construcción de un objeto complejo de su representación para que el mismo proceso de construcción pueda crear diferentes representaciones. 2. Analiza una representación compleja, crea uno o varios objetivos. Quiere decir esto de que divide un problema grande o trata de separarlos para que pueda construir posteriormente de una manera más fácil. Una clase Builder construye el objeto final paso a paso. Este constructor no depende de otros objetos, o sea que trabaja de forma independiente. Imagine un objeto complejo que requiere una laboriosa inicialización paso a paso de muchos campos y objetos anidados. Tal código de inicialización generalmente está enterrado dentro de un código totalmente muy grande de constructor, con muchos parámetros, o peor aún, dispersos por todo el código del cliente. Por ejemplo, pensemos en cómo crear un host objeto para construir una casa simple. Debe construir 4 paredes y un piso, instalar una puerta, colocar un par de ventanas y construir un techo. Pero, ¿qué sucede si se desea una casa más grande y luminosa, con un patio trasero y otras cosas buenas? La solución más simple es extender la host clase base y crear un conjunto de subclases para cubrir todas las combinaciones de los parámetros, pero eventualmente terminarás con un número considerable de subclases. El constructor con muchos parámetros tiene su lado negativo, no todos los parámetros son necesarios en todo momento. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver de qué forma tenemos nosotros esta objeto clase base. Dentro tenemos una subclase, dentro de la subclase tenemos ventanas, puertas, habitaciones, cochera, piscina, lo que se necesita. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una casa sencilla? Entonces en la casa sencilla, si lo único que necesito son puertas y ventanas, que sería lo elemental, ¿qué pasaría con las demás? Entonces no estaría utilizando como la piscina, no estaría utilizando la estatua, entonces traería los valores nulos, como se están apareciendo en la imagen. En la mayoría de los casos, la mayoría de los parámetros no se utilizarán, lo que hace que el constructor llame de una manera incorrecta. Por ejemplo, solo una fracción de las casas tiene piscinas, por lo que los parámetros relacionados con las piscinas serán inútiles cada vez que nosotros mandemos a llamar a esa clase. Entonces, ¿cuál sería nuestra mejor solución? Bien, el patrón constructor sugiere que extraiga el código de construcción del objeto de su propia clase y lo mueva a objetos separados llamados constructores. Entonces, lo que debemos de hacer es tener un objeto base llamado host builder. Entonces, esto va a trabajar de forma independiente para que nosotros nada más mandemos a llamar lo que vamos a necesitar. El patrón Builder le permite construir objetos complejos paso a paso. El generador no permite que otros objetos accedan al producto mientras se está construyendo. El patrón organiza construcción de objetos en un conjunto de pasos. Para crear un objeto, ejecuta una serie de pasos en un objeto generador. Por ejemplo, vamos a ejemplificar. Diferentes constructores ejecutan la misma tarea de varias formas o de varias maneras. Por ejemplo, imagine que un constructor construye todo de madera y vidrio, un segundo que construye con piedra y hierro y un tercero que usa oro y diamantes. Cuando nosotros mandemos a llamar a estos constructores, nos va a dar un resultado diferente de una misma casa. Como estamos relacionando con casa, entonces nos traería diferentes maneras de casa pidiendo la misma instrucción, como se muestra en la imagen, que se les pide que construyan una casa y cada constructor hace una casa pero de manera diferente. Bueno, entonces nosotros también podemos ir más allá.
creando una clase separada llamada director. Esta clase director define el orden en el que se van a ejecutar los pasos de construcción, mientras que el constructor proporciona la implementación para estos pasos. Prototype es un patrón de diseño de creación que le permite copiar objetos existentes sin hacer que su código dependa de sus clases. El patrón prototipo se refiere a la creación de objetos duplicados mientras se tiene en cuenta el rendimiento. Este tipo de patrón de diseño viene bajo el patrón de creación, ya que este patrón proporciona una de las mejores formas de crear un objeto. Prototype nos permite ocultar la complejidad de crear nuevas instancias del cliente. El concepto es copiar un objeto existente en lugar de crear una nueva instancia desde cero, algo que puede incluir operaciones costosas. Una de las mejores formas disponibles para crear objetos a partir de objetos existentes es el método clon. Clonar es el enfoque más simple para implementar el patrón de prototipo. ¿Cuál es la estructura? La implementación básica. Pues tenemos un cliente y tenemos una interfaz prototype. La interfaz prototype declara los métodos de clonación. En la mayoría de los casos es un clon método único. Y de ahí tenemos una clase concrete_prototype que implementa el método de clonación. Además de copiar los datos del objeto original en el clon, este método también puede manejar algunos casos extremos del proceso de clonación relacionados con la clonación de objetos vinculados, desenredar dependencias recursivas, etc. Y también el cliente puede producir una copia de cualquier objeto que siga la interfaz del prototipo. De esta manera es como trabaja el prototype, clonando o utilizando lo que nosotros vamos a necesitar utilizando un método, que es lo que nos va a servir para clonar algunas instancias o para clonar para clonar lo que nosotros necesitamos sin tener que crear código desde cero. Y de esta manera es como trabajan estos dos tipos de patrones de diseño, el constructor y el prototipo.